Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Ante ti, Señor, un grupo de tus hijos, venimos nuevamente para pedirte el perdón por nuestros pecados y también para rogarte que nos abras la mente para poder comprender este mensaje que vamos a estudiar, que cada detalle, cada versículo nos haga reflexionar sobre nuestra condición pecaminosa y cada promesa nos llene de gozo para poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Oramos, Señor, por tu iglesia, por nuestros hermanos en todo el mundo y por las personas que aún no te conocen, siempre confiando en los méritos de Jesús. Amén. Hay momentos en la vida en que sentimos que necesitamos empezar de nuevo, ¿no es cierto? Nos pesa el pasado, nuestras fallas, las veces que nos hemos alejado de Dios o simplemente la carga de vivir sin propósito claro. En medio de esa necesidad de renovación, el profeta Jeremías nos entrega una promesa llena de esperanza. Dios no ha terminado con nosotros. Así lo dicen los versos del capítulo 31, versículos 31 al 34. Es que no se trata simplemente de nuevas reglas o un nuevo intento humano por agradar a Dios, sino que se trata de una transformación profunda desde adentro. Dios promete escribir su ley en nuestro corazón. El Señor promete perdonar nuestros pecados. Y lo más hermoso, establecer una relación tan cercana que cada uno podrá conocerle personalmente. Aquí estamos hablando de un nuevo pacto, ¿no es cierto? Este nuevo pacto no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios ya decidió hacer por amor. Y es una invitación a dejar atrás la culpa, la religiosidad vacía y el esfuerzo por cumplir, para entrar en una relación viva con un Dios que quiere habitar en lo más profundo de nuestro ser. Hoy día, esta promesa sigue vigente. Y es una oportunidad, mis hermanos, para detenernos, para abrir el corazón y permitir que Dios renueve desde adentro nuestra historia. Porque con Él siempre hay un nuevo comienzo. El tema se titula Nuevo Pacto. Mis hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Es la última lección de este cuadernillo de lecciones. Te recuerdo que este sábado 3 de enero estaremos haciendo nuestro acostumbrado ayuno. Y tú estás invitado, mi querido hermano. Nuestro ayuno comienza a la puesta del sol y también termina a puesta del sol. Es todo el día sábado. Así que con vuestro permiso vamos a iniciar esta lección con la primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué promesa de esperanza da el profeta con respecto a la restauración de Israel? Seguimos estudiando el libro del profeta Isaías, capítulo 31, versículos del 1 al 2. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. A ver, mis hermanos, partamos por el título de la lección. El título dice pacto, ¿no es cierto? ¿Qué es un pacto, mis hermanos? Aunque claro, este tema del pacto ya lo hemos explicado en la lección número 18, que te invito a leer. Pero vamos a recordarlo nuevamente, porque es importante para entender el tema. Un pacto del hebreo berit en la Biblia es un acuerdo solemne entre Dios y su pueblo, que establece una relación basada en promesas, en responsabilidades y en fidelidad. El pacto
que es un pacto de gracia y ha existido desde tiempos eternos, es de fiel cumplimiento de ambas partes, ¿no es cierto? El Señor es fiel, por supuesto, pero el pueblo también tiene que serlo. ¿Cuáles son las características de este pacto bíblico? Primero, es iniciado por Dios. El Señor toma la iniciativa de relacionarse con el ser humano. No es que el ser humano busca primero a Dios, no. Es el Señor quien busca al ser humano para salvarlo, para traerlo hacia Él. El pacto se basa en promesas. Por ejemplo, la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 12, de hacer de él una gran nación. El pacto se caracteriza por ser condicional. ¿Cuáles son esas condiciones? Fidelidad, obediencia y guardar la ley. Es renovable el pacto, pero con las mismas condiciones y con la misma ley. O sea, la condición y la ley no cambian en los pactos. A lo largo de la historia, Dios renueva su pacto y ha habido varios pactos que hemos estudiado también. Pero recordemos algunos. Aquí encontramos el pacto edénico, que es llamado pacto en el Edén, entre Dios y el hombre. Y este pacto fue condicional. ¿Cuál fue la condición? La obediencia. La vida y la bendición, o la muerte y la maldición, decía, ¿no es cierto? Es decir, dependían de la fidelidad de Adán. ¿Cuál era la señal? El sábado. Luego encontramos el pacto adámico, que fue establecido después del pecado de Adán y Eva. El plan de salvación consistía en el perdón de los pecados mediante el sacrificio. Primero el sacrificio de animales, ¿no es cierto? Aquí encontramos la ley ritual. Y luego por la muerte de Jesús, el verdadero Cordero. También encontramos el pacto noético, que es el pacto con Noé. Este es un pacto de renovación, es un pacto también de gracia, y se hizo después del diluvio. ¿Cuál fue la promesa? No más diluvio en la tierra y conservación de la raza humana y de los animales. ¿Cuál era la señal? El arco iris, que era una bendición universal. Está actualmente en vigencia también. Aquí encontramos también el pacto con Abraham. Este pacto tenía una gran promesa. La promesa de la tierra prometida, de la descendencia, de las bendiciones para las naciones. La señal era la circuncisión. Este pacto fue también renovado con Isaac y con Jacob. También encontramos el pacto en el Sinaí, el cual nos menciona que la ley fue dada al pueblo, según Éxodo capítulo 19, versículo 20. A este pacto se le conoce como el pacto antiguo o el pacto viejo, y es la ratificación del pacto con Abraham. La condición era también la obediencia, y la señal era el día sábado. Pero el día sábado es una señal eterna, ¿no es cierto? Entonces, el sábado es la señal de este pacto. ¿Cuál es la promesa? Ser reino de sacerdotes y nación santa. Y más adelante vendría el pacto en Cristo, que era la confirmación del pacto antiguo, tal cual lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Como siempre, la salvación ha sido, es y será por gracia, mis hermanos. Eso no nos vayamos a olvidar. La condición es la obediencia y la fidelidad a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y la señal sigue siendo el sábado. Aquí lo encontramos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 y también capítulo 9, versículo 4. Ahora, los pasajes se sitúan en un contexto de esperanza futura después del exilio babilónico. El pueblo había sido castigado por su infidelidad a este pacto precisamente, pero Dios promete restauración, promete relación y gracia. Es decir, hace varias promesas a un pueblo castigado por su desobediencia. ¿Y cuáles son esas promesas de esperanza y restauración, mis hermanos? Primero encontramos la restauración del pueblo, que Dios no ha rechazado permanentemente
a su pueblo Israel ni a Judá, que son sus pueblos del pacto, ¿no es cierto? Hay una promesa de reunir nuevamente a su pueblo. Si tú te fijas el versículo, ahí vas a encontrar que dice, yo seré su Dios y ellos por pueblo. Esto es una renovación del vínculo relacional del pacto. Pero Dios también promete gracia y dirección divina. Halló gracia en el desierto, dice el versículo. ¿Qué significa esto? Esto hace mención al Éxodo, ¿no es cierto? Cuando Dios guió a Israel con misericordia. El desierto representa tiempos de prueba, pero también de dependencia total de nuestro Señor Jesucristo. Muestra que Dios no solamente castiga, sino que también perdona y guía hacia un nuevo comienzo. ¿Qué más promete Dios aquí? Promete paz y reposo. El pueblo busca reposo, lo cual puede entenderse como estabilidad, seguridad, y también una referencia espiritual al descanso de Dios, algo que es central en el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Con el concepto del sábado. Es por eso que el pueblo de Dios guarda el sábado, ¿ve, mi hermano? Entonces, los pasajes nos dejan varias reflexiones aquí que son muy interesantes, ¿eh? Dios nunca olvida a su pueblo. Esta es una reafirmación del pacto entre Dios e Israel. Aunque el pueblo había fallado, Dios no lo rechaza para siempre. El Señor promete restaurar la relación. Y esta es una imagen de amor inquebrantable, mis hermanos, que apunta también al nuevo pacto, donde todos, tanto judíos como gentiles, somos llamados a formar parte del pueblo de Dios mediante la fe en Jesucristo, tal cual lo dice Hebreos capítulo 8. Yo seré por Dios, dice el versículo. Es una bonita frase. Y ellos me serán por pueblo. Así está escrito en el pasaje. También encontramos gracia en medio del desierto. El desierto en la Biblia presenta lugares de prueba, de soledad, de lucha, ¿no es cierto? Pero también lugares de encuentro con Dios. Así fue con el éxodo de Egipto y así será también en esta nueva etapa. Dios se hace presente en medio de las dificultades y allí es donde ofrece gracia, es decir, un favor inmerecido y también ofrece esperanza. Dios, mis hermanos, no solo protege, sino que da una nueva oportunidad en nuestras propias vidas cuando atravesamos desiertos emocionales, espirituales o físicos. Y este versículo nos recuerda que la gracia de Dios se manifiesta con más fuerza en medio de nuestras debilidades, ¿ve, mi hermano? Es por eso que el versículo dice, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, ¿ve? Y tercero, los versículos nos dicen que Dios conduce hacia el reposo. Este reposo, o sea que no es solamente un descanso físico, no, sino que es un símbolo del shalom de Dios, ¿no es cierto? O de paz, de restauración, de comunión con Él. Para nosotros se conecta definitivamente con el sábado, que es más que un día de descanso. El sábado es un símbolo del reposo en Cristo y del pacto eterno. Es por eso que lo guardamos al sábado, porque tenemos comunión plena con la fuente de agua viva, ¿ve, mi hermano? Es por eso que dice, cuando Israel iba en busca de reposo. Los versos nos invitan a volver a confiar en que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, es de preguntarnos, ¿estamos atravesando un desierto en nuestra vida? ¿Te sientes lejos, mi hermano, de Dios, como Israel en el exilio? Amigos míos, Dios no nos abandona. Él nos busca, el Señor nos restaura y nos da gracia en medio de la lucha. Él confirma su pacto con nosotros, no por nuestros méritos, por supuesto, porque nosotros no tenemos méritos, sino por su amor incondicional.
¿Qué promesa de esperanza da el profeta con respecto a la restauración de Israel? Dios promete restaurar a Israel, mostrarles su gracia y guiarlos al reposo, dice la palabra del Señor. Pregunta número 2. Estamos estudiando la última lección del folleto de lecciones que dice los profetas hablan. ¿Cómo describió Dios la restauración de Israel y Judá? ¿Qué mensaje central de esperanza fue dado al pueblo? Seguimos leyendo estos hermosos pasajes. Jeremías capítulo 31, versículos del 3 al 6. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Ya hemos visto que Dios promete restauración, promete gracia y reposo a su pueblo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sería esa restauración? Sin duda que sería muy bonita y sería de varias formas. Habrían varios aspectos aquí. Primero, con amor eterno y misericordia prolongada. Eso dice el pasaje número 3. Con amor eterno te he amado, dice. Esta frase es central. Dios le recuerda al pueblo que su amor no tiene límite de tiempo. Aunque Israel y Judá han fallado, su amor por ellos permanece constante y fiel. ¿Qué más dice el versículo? Por tanto te prolongué mi misericordia. Mira qué bonito, mis hermanos, estos versículos. A pesar del juicio y el exilio, Dios ha extendido su gracia. No ha abandonado a su pueblo, sino que ha sido paciente, mostrando una misericordia que va más allá del castigo. Entonces, el mensaje es que la restauración nace del amor. Ese amor fiel e inquebrantable de Dios. También encontramos reconstrucción y gozo. Eso está en el versículo 4. Allí dice, aún te edificaré. Israel fue destruido, especialmente el reino del norte, ¿no es cierto? Pero Dios promete reconstruir. No solo una restauración física, sino también espiritual. Oh Virgen de Israel, señala. Esta expresión muestra cómo Dios ve a Israel como renovada, pura, restaurada, a pesar de su pasado infiel. Encontramos también que el versículo dice, adornada con tus panderos en alegres danzas. Y esto es lo bonito, hermano. Este es nuestro Dios, fiel, santo, misericordioso. ¿Qué significa aquí? Aquí dice que la tristeza y el exilio serán reemplazados por la celebración y el gozo. Las fiestas tradicionales, las danzas, los símbolos de identidad y comunión serán restaurados también. Volverían nuevamente las fiestas, ¿no es cierto? Entonces, el Señor dice que la restauración traería alegría, dignidad y comunión con Dios. El versículo 5 revela que habrá prosperidad y seguridad. El pasaje dice, aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Usted sabe que Samaria era la capital del reino del norte, Israel, o de las 10 tribus, ¿no es cierto? Que fue destruido por Asiria. Pero Dios promete que incluso esa región sería restaurada. ¿Qué más dice el versículo? Plantarán y disfrutarán de ellas. No solamente sembrarían, no solamente plantarían, sino que disfrutarían del fruto. Algo que en tiempos de guerra o exilio no era posible. Yo te invito a leer Deuteronomio 28, versículo 30. Entonces es una promesa de seguridad, de estabilidad y prosperidad. ¿Y cuál es el mensaje aquí, mis hermanos? El mensaje es que Dios restaurará la tierra y permitirá al pueblo disfrutar de su trabajo. Ahora, el versículo 6 también trae un hermoso mensaje
que es la unidad espiritual y el regreso a la adoración. Por eso que dice, clamarán los guardas en el monte de Efraín. Los guardas se referían a los centinelas, a los pastores que anunciaban buenas noticias. El monte de Efraín es parte del antiguo reino del norte. Subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, dice. ¿Qué señala esto? Señala un deseo renovado de adorar a Dios en Jerusalén o en Sión. Indica unidad entre Israel o reino del norte y Judá o reino del sur. Y un regreso verdadero a la adoración. El mensaje es que la restauración espiritual incluye un retorno unificado a la adoración genuina de Dios. Entonces hay grandes mensajes de esperanza, ¿verdad, hermano? Dios promete restauración completa. El Señor promete restauración del amor. El amor de Dios es eterno, mis hermanos. Promete restauración nacional, en la cual se reconstruiría la nación. Promete restauración del gozo, que volvería a la celebración. También promete restauración económica y agrícola, en la cual disfrutarían el fruto de su tierra. Y también hay restauración espiritual. Es una restauración completa, íntegra, ¿no es cierto? Habrá un regreso genuino a Dios y a la adoración. Entonces, el Señor ofrece un mensaje de esperanza duradera. Es que la disciplina no es el fin. Y el exilio no es permanente, ¿no es cierto? Por tanto, hay un futuro brillante basado en el amor eterno de Dios, donde el pueblo será restaurado en alegría, seguridad y comunión con Él. Amigo querido, cuando una persona vive alejada de Dios, malgastando su vida lejos de su propósito verdadero, el corazón de Dios no deja de anhelar su regreso. En esa distancia, cuando el alma comienza a sentir el deseo de volver, ese anhelo no nace simplemente del ser humano, sino que es la voz suave del Espíritu Santo, que con amor incansable le llama, le espera y le atrae con ternura. Cada impulso sincero de regresar a Dios es una señal de que el Padre nunca se ha alejado, sino que ha estado allí, suspirando por el regreso de su Hijo. Y esto nos conlleva a pensar en un hijo pródigo, ¿no es cierto? Que no solo muestra el error del pecado, sino que sobre todo revela el corazón compasivo y paciente del Padre. Aunque el Hijo se aleja, malgasta sus bienes y se pierde en una vida vacía, el Padre nunca deja de amarlo ni de esperarlo. Entonces, cada deseo de regresar, cada remordimiento o anhelo de reconciliación que surge en el pecador es en realidad obra del Espíritu Santo. Mi hermano, es que el Espíritu Santo convence de pecado, ¿no es cierto? Así lo encontramos en la palabra de Dios. Es Dios mismo quien mueve el corazón del pecador para volver a casa, con suavidad, pero con insistencia, como una invitación amorosa. Así, el regreso del Hijo no solamente es una decisión humana, sino una respuesta a un llamado divino. Dios no solo perdona, sino que sale a su encuentro, tal cual el padre del hijo pródigo. ¿No es cierto, hermanos? El Padre lo abraza y restaura la dignidad perdida. ¿Sabes? A menudo creemos que somos nosotros quienes damos el primer paso hacia Dios. Pero la realidad es que todo deseo de reconciliación nace de Jesús. Su amor es tan profundo que incluso cuando estamos perdidos, Él siembra en nosotros el anhelo de volver. No importa cuán lejos hayamos ido, Dios siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Y cada paso que damos hacia Él es guiado por su Santo Espíritu, que nos susurra con paciencia. Vuelve a casa, hijo mío. Vuelve, aún eres mío. Y esto es lo bonito, ¿no es cierto? Así es nuestro Señor, así nos llama nuestro Señor, así nos busca nuestro Señor. Así busca el Padre a sus hijos pecadores para que se arrepientan y vuelvan a Él. Vamos a la respuesta. ¿Cómo describió Dios la restauración de Israel y Judá? Dios describe la restauración como un regreso lleno de amor eterno, alegría renovada, prosperidad y paz,
donde el pueblo vuelve a habitar con bendición y adoración. ¿Qué mensaje central de esperanza fue dado al pueblo? Dios, con amor eterno y misericordia, atraerá y restaurará a su pueblo, devolviéndole alegría, paz y bendición, mis hermanos. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 26. ¿Qué nuevo pacto promete Dios hacer con Israel y Judá? Estudiemos Jeremías, capítulo 31, versículos 31 y 32. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. A ver, mis hermanos, Jeremías, como mensajero fiel de Dios, profetizaba algo que aún no existía en su época. Y ponga atención a los versículos. Dios anuncia que en un tiempo futuro, al tiempo de Jeremías, por supuesto, él haría un nuevo pacto, porque Israel y Judá habían invalidado su pacto. Dios fue fiel. Él actuó como un esposo amoroso y comprometido, dice. Esa es la imagen, ¿no es cierto? Una imagen frecuente en los profetas para describir la relación entre Dios e Israel. Pero ¿de qué manera invalidaron su pacto los hijos de Israel? Primero, porque el pueblo fue infiel. A pesar de ese amor y cuidado, Israel quebrantó el pacto mediante la idolatría, la adoración de otros dioses, la desobediencia y la injusticia social. Ellos desobedecieron la ley de Dios, es decir, no respetaron las condiciones del pacto. Aunque claro, Dios sí cumplió su parte, ¿no es cierto? Ahora, Dios promete un nuevo pacto. El nuevo pacto es en Jesucristo. En verdad que este pacto no sería nuevo, sino que sería la confirmación del pacto antiguo. Tal cual lo dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice. Era el cumplimiento profético dicho por el profeta Daniel. Y también la profecía de Jeremías. Entonces, los versículos hacen grandes revelaciones. Aquí encontramos que el nuevo pacto es la base de la salvación en Cristo. El nuevo pacto prometido es una promesa de restauración espiritual que se cumple en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. En este pacto, la ley de Dios es internalizada en el corazón del creyente por medio del Espíritu Santo. No solo escrita en tablas externas, como sí estaba en el anterior pacto. Segundo, el nuevo pacto no anula la ley de Dios, sino que la cumple en el creyente. Tampoco modifica los 10 mandamientos. La regla de vida y de juicio son los 10 mandamientos, que no fue abolida. Más bien, el nuevo pacto permite que la ley sea vivida de manera genuina y obediente desde el corazón. Es decir, por amor, no por obligación. Es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es el cerco protector del creyente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la señal de este nuevo pacto? Es el sábado. El sábado es una señal continua del pacto eterno entre Dios y su pueblo. El sábado es un mandamiento vigente dentro del nuevo pacto. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Es nuestro Señor Jesús, el mediador de este nuevo pacto, quien ha cumplido la ley y ha abierto el camino para que el Espíritu Santo transforme el corazón humano y permita una relación real y personal con Dios, ¿no es cierto? ¿Con qué selló el pacto el Señor? Con su propia sangre. El nuevo pacto se selló con la sangre de Jesús, ¿no es cierto? La sangre que Jesús derramó en el Calvario ratificó y dio validez al nuevo pacto. Así como la sangre de los becerros había servido para ratificar el antiguo pacto, Cristo, el verdadero Cordero, con su sangre ratificó la validez del nuevo pacto. Mi hermano, si Cristo no hubiera muerto en lugar de los pecadores,
el plan de salvación jamás se habría concretado. Incluso quienes fueron salvos durante el Antiguo Testamento, lo fueron gracias al sacrificio futuro de Jesús. Te invito a leer Hebreos capítulo 9, versículo 15. Ellos recibieron la redención porque con fe miraron hacia adelante a la muerte de Jesús. Del mismo modo, nosotros hoy somos salvos porque miramos hacia atrás a ese mismo acto, que es el sacrificio de Jesús. ¿Qué dice Mateo capítulo 26, versículo 28? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pon atención al pasaje porque allí dice por muchos, no dice por todos, ¿no es cierto? Es decir, por aquellos que creen en el Señor Jesús, aquellos que lo aceptan como su Salvador personal, aquellos que obedecen y hacen su santa voluntad. Entonces, tiene que ver con el Israel espiritual, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, la hermana White dice que en los últimos días de la historia de esta tierra, debe renovarse el pacto de Dios con su pueblo, que guarda sus mandamientos. Y cita al profeta Oseas, capítulo 2, versículo 18 al 20, que dice: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová, dice. Es decir, Dios promete restaurar la paz y la armonía, no solo entre Él y su pueblo Israel espiritual, sino con toda la creación. Al decir que hará pacto con las bestias del campo, se refiere a la reconciliación total, incluso con la naturaleza, ¿ve, mi hermano? Además promete quitar la guerra y traer seguridad, dice el Señor. Por eso dice, te haré dormir segura. O sea, Dios utiliza el lenguaje del matrimonio para hablar de la relación con su pueblo. Es por eso que dice, te desposaré conmigo para siempre. Esto indica un compromiso eterno y renovado. Ya no será una relación rota por la infidelidad, como la que Oseas experimentó con su esposa Gomer, símbolo de Israel, sino una unión basada en justicia y juicio, en fundamentos morales sólidos, en benignidad y misericordia, fidelidad, un amor constante y leal. El resultado será que el pueblo conocerá a Jehová, no solo intelectualmente, sino de forma íntima y relacional, como en un matrimonio verdadero, como te lo estábamos explicando. ¿Qué nuevo pacto promete Dios hacer con Israel y Judá? Dios promete un nuevo pacto con Israel y Judá diferente al anterior, porque ellos lo quebrantaron, dice la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Qué diferencia el nuevo pacto que Dios establecerá con su pueblo y el antiguo pacto? ¿Qué dice Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso dice el Señor en su palabra. A ver, hay diferencias específicas, ¿no es cierto? Porque la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia? Veamos este pequeño análisis. Aquí encontramos la sangre con la cual se firma el pacto. La sangre es el fundamento del pacto aquí. En el antiguo pacto era con la sangre de animales. Esto se estableció en el Sinaí. Es decir, es sangre prestada, es sangre de animales, de machos cabríos, de corderos, de toros, etc. Que eran sacrificios imperfectos. Por eso que Éxodo capítulo 24, versículos del 3 al 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo,
He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Eso dice Éxodo capítulo 24. Entonces mira, ve, aquí se usa sangre de animales para ratificar el pacto. Esta sangre simbolizaba el compromiso del pueblo y la necesidad de expiación por el pecado, pero no podía quitar el pecado realmente. Que dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Y qué dice el nuevo pacto? El nuevo pacto se selló con la sangre de Cristo, que es el sacrificio perfecto. Él decía, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Eso está en Lucas capítulo 22, versículo 20. La sangre de Cristo ratifica el nuevo pacto, con eficacia real, por supuesto. Perdona los pecados, ¿no es cierto? Purifica la conciencia y sella la reconciliación con Dios. Segundo, vamos a ver cuál es la señal del pacto aquí. La señal del pacto es el sábado. En el antiguo pacto, el sábado es llamado señal del pacto entre Dios y su pueblo. Por eso que Éxodo sigue diciendo, los hijos de Israel guardarán el sábado, celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Será señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Y en el nuevo pacto, seguimos con el día sábado como señal entre Dios y su pueblo, y como señal del pacto. Es que es ley, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque la ley no ha sido abolida en el nuevo pacto. Por eso que Jeremías dice, mi ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, ¿verdad? El sábado es parte de esa ley, el 4º mandamiento. Cristo, además, no cambió el sábado, sino que lo honró. Te invito a leer Lucas capítulo 4, versículo 16. Y dijo que es hecho por causa del hombre. Mi hermano. En Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice que incluso en la nueva tierra el pueblo adorará a Dios en el sábado. Y Hebreos habla de un reposo sabático que permanece para el pueblo de Dios, haciendo una conexión espiritual entre el sábado y el reposo en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, el sábado permanece como señal del pacto, guardado por amor, como fruto del Espíritu Santo, ¿ve? Tercero, el lugar donde está escrita la ley. El antiguo pacto, la ley fue escrita en tablas de piedra, ¿no es cierto? Y en el nuevo pacto, la ley es escrita en el corazón y la mente. ¿Qué significa? Significa que la ley no cambia. Lo que cambia es la relación del creyente con la ley. Ya no es una imposición externa, sino una expresión interna del carácter transformado por Dios. Es decir, el pueblo se comprometió externamente a obedecerla, pero sin una transformación interna. Su obediencia entonces era por temor o por deber o por obligación, como muchas veces se le llama, no por una relación íntima con Dios o por amor, ¿no es cierto? Y cuarto, encontramos la base de esa obediencia. En el antiguo pacto se basaba en la promesa del pueblo. El pueblo dijo, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 8. Y en el nuevo pacto se basa en la obra transformadora de Dios en el corazón del ser humano. Esto significa que en el nuevo pacto la obediencia ya no es por obligación ni por esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios que cambia el corazón mediante el Espíritu Santo. Todo es obra del Espíritu Santo, hermano. La obediencia es por amor a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuál es el punto 5? Conocimiento de Dios. En el antiguo pacto el conocimiento de Dios muchas veces era superficial, ritualista y mediado por sacerdotes y profetas. Pero en el nuevo pacto, cada creyente tiene un conocimiento personal y directo de Dios. Tenemos toda la verdad, ¿no es cierto? Toda la luz para poder comprender la palabra de Dios. Por eso dice el versículo, todos me conocerán. Esto implica que el nuevo pacto permite una relación íntima y personal con Dios,
accesible a todos, no solo a los líderes religiosos. Sexto, el perdón de los pecados. En el antiguo pacto, el perdón se obtenía mediante sacrificios repetitivos. Así lo dice Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4, que eran símbolos del verdadero sacrificio. Y en el nuevo pacto, el perdón es completo y definitivo mediante el sacrificio de Cristo. Perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado, dice. La justificación, mi hermano, o el perdón es por fe, confiando en los méritos de Jesús. Nosotros no tenemos mérito, ¿no es cierto? Esto significa que Cristo es el cumplimiento del sistema de los sacrificios. Y su muerte trae pleno perdón y establece el nuevo pacto con su sangre. Aquí encontramos también a la circuncisión. Por ejemplo, en el antiguo pacto, la circuncisión física era la señal externa del pacto. O sea, era un signo de pertenencia. Mi hermano, para pertenecer al pueblo de Dios, se tenía que circuncidar el ser humano. Pero en el nuevo pacto, la señal es la circuncisión del corazón, que es una transformación interior hecha por el Espíritu Santo. Es decir, ya no se trata de un rito externo, sino de una vida renovada por Dios, desde adentro, mi hermano. ¿Y quién es el mediador del pacto? En el antiguo pacto fue el sacerdote, que era imperfecto, y lo hacía desde el santuario terrenal. En el nuevo pacto es Jesucristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado. ¿Y dónde se encuentra? En el santuario celestial. Es el sumo sacerdote perfecto. Es decir, Jesús no solo enseña la ley, sino que la vive perfectamente y la cumple, haciendo posible que sus seguidores también la vivan por medio del Espíritu. Aunque claro, estos pasajes tienen relación con Hebreos capítulo 8, versículo 10, que ampliamente amplía lo dicho por Jeremías en el capítulo 31 y lo aplica a Cristo como sumo sacerdote del nuevo pacto. Y esto confirma la continuidad de la ley moral o de los 10 mandamientos, la abolición del sistema ceremonial del santuario terrenal y el comienzo del ministerio celestial de Cristo. Entonces, mi hermano, el nuevo pacto no elimina la ley, no te vayas a olvidar, sino que la internaliza. Es un pacto basado en la gracia, en el perdón, en una relación viva con Dios, mediada por Jesucristo, tal cual lo dice el profeta Jeremías. El profeta no habla de un cambio de la ley, sino de un cambio de corazón. Jeremías habla del cumplimiento profético. ¿Qué diferencia el nuevo pacto que establecerá Dios con su pueblo y el antiguo pacto? El nuevo pacto se basa en la ley escrita en el corazón, el perdón a través de la sangre de Cristo y una relación personal con Dios, no en promesas humanas ni rituales externos, tal cual lo indicaba el antiguo pacto o el pacto viejo. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 26. ¿Cómo bendijo Dios a Ebed-Melech, el etíope, por su valentía al sacar a Jeremías del calabozo en el que había sido arrojado injustamente? Seguimos estudiando Jeremías, capítulo 39, versículos del 15 al 18. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. A ver, vamos a entender este tema. Mira, mi hermano, durante este suceso nos encontramos bajo el reinado de Sedequías. Sedequías también fue hijo del rey Josías, que también era conocido como Matanías. Fue hermano de Joacim, hijo de Josías. De 21 años gobernó este rey y reinó 11 años. Durante su gobierno se produjo la tercera invasión a Jerusalén, que fue en el año 586 a.C.
Y aquí estaba Jeremías como profeta. Fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, al igual que su hermano Joacim. Durante la intervención de los babilonios, degollaron a sus hijos en su presencia, y a él le sacaron los ojos, y lo llevaron encadenado a Babilonia. Aquí se produjo la destrucción del templo construido por el rey Salomón, y la destrucción total y fin del reinado de Judá. Entonces, Jeremías estaba preso aquí. Sedequías lo había metido preso a Jeremías. ¿Y cómo lo libró Jehová a Jeremías de la prisión? En este contexto aparece Ebed-Melech, que significa siervo del rey, temeroso de Jehová. Fue defensor de Jeremías y de la verdad también. Él arriesgó su vida para interceder ante el rey. Su servicio estaba alineado con los principios de Dios. Era un siervo etíope de la casa del rey, quien escuchó que Jeremías había sido echado a la cisterna o al calabozo, ¿no es cierto? Este siervo fue al rey e intercedió valientemente, diciendo que lo que habían hecho los príncipes era un mal. Y el rey Sedequías le dio permiso para rescatarlo. ¿Qué hizo este etíope? Ebed-Melech tomó a 30 hombres, tomó sogas y trapos viejos y ropas raídas para poner debajo de los brazos de Jeremías y así no herirlo al sacarlo. Entonces lo sacaron con sogas y lo llevaron de vuelta al patio de la cárcel. Más tarde, Ebed-Melech recibiría un mensaje de Jeremías de que sería protegido de la inminente destrucción que caería sobre Jerusalén. Entonces, mira, luego de ser sacado de la cisterna, Jeremías permaneció en el patio de la cárcel hasta el día en que Jerusalén fue tomada por los babilonios, que fue en el año 586 a.C. Es decir, fue liberado de la cisterna, pero no fue puesto en libertad plena todavía. Allí estuvo retenido, claro, en mejores condiciones aún, hasta la caída final de Jerusalén. Entonces, mi hermano, debido a esta decisión de Ebed-Melech, el Señor enviaría un mensaje a esta persona mediante Jeremías. El profeta entregaría un mensaje con una gran bendición por rescatar a Jeremías. Cuando el profeta estaba cerca de la muerte, en el calabozo que parecía a una cisterna, el Señor le dice por medio del profeta: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad, para mal y no para bien. Dios le asegura a Ebed-Melech que la catástrofe sobre Jerusalén era en realidad su voluntad y se cumpliría. Y aquí viene la promesa. Pero en aquel día yo te libraré, le dice. Es decir, el riesgo y su valor fueron recompensados en este varón. A pesar de que la destrucción de Jerusalén era inevitable, también estaba asegurada la liberación del hombre que confió en Dios y salvó al profeta. Ebed-Melech demostró gran valentía al enfrentarse a los príncipes de Judá y cuestionar la decisión del rey. Y aquí hay un lindo mensaje, ¿no es cierto, hermanos? El Señor demuestra que no era imprescindible ser un profeta reconocido para experimentar la gracia de Dios durante el juicio. Incluso un hombre gentil, marginado del templo. Él recibió esta recompensa por haber puesto al Señor por encima de todos. Él lo hizo por fe. Es por eso que el pasaje dice: porque tuviste confianza en mí. Confiaba mucho este hombre en el Señor. Imagínate, mi hermano, la alegría del gentil etíope al escuchar la frase del profeta: yo te libraré. Entonces Dios le promete a Ebed-Melech que aunque Jerusalén caerá y sufrirá juicio, él no será entregado en manos de sus enemigos, ni sufrirá el mismo destino que otros. Ebed-Melech no moriría en la invasión, ni sería asesinado como otros habitantes, sino que Dios lo libraría conservándole la vida. El Señor, nuestro Dios, valora su fe y confianza, no solo su acto de justicia. El Señor le asegura que su vida será su recompensa como botín rescatado del peligro.
precisamente porque confió en Dios. Entonces, mi hermano, cuando el ser humano ha fallado al Dios Santo de Israel y lleno de misericordia, no hay camino más elevado que postrarse con humildad y arrepentirse sinceramente y confesar sus pecados con lágrimas en los ojos y dolor en el alma, ¿no es cierto? Esto es lo que el Señor anhela, un corazón quebrantado y un espíritu humillado ante su presencia. Solo así puede fluir su perdón y restauración. Ebed-Melech era un gentil marginado por un rey malvado, pero recibió la salvación y fue protegido por Dios. Entonces tengo que preguntarme aquí, ¿estoy dispuesto a presentarme delante de Dios con un corazón verdaderamente quebrantado, reconociendo mi pecado? ¿O solo busco su perdón sin un cambio real en mi interior? Eso tengo que preguntarme, mi hermano. Somos gentiles, tenemos que imitar a Ebed-Melech, tenemos que defender la verdad, ¿no es cierto? Tenemos que ayudar a nuestros hermanos que predican la fe verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la respuesta, mis queridos hermanos. ¿Cómo bendijo Dios a Ebed-Melech, el etíope, por su valentía al sacar a Jeremías del calabozo en el que había sido arrojado injustamente? Dios lo protegió y le prometió salvarle la vida por confiar en él. Seguimos estudiando la lección número 26. Y la pregunta dice, ¿cómo describe Jeremías el estado emocional de Baruc, el escriba? ¿Qué dice el profeta Jeremías? Capítulo 45, versículos del 1 al 3. Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso, dice. Este es otro acontecimiento durante el ministerio de Jeremías. Ya hemos visto el tema del etíope, pero ahora veremos la situación emocional de Baruc. ¿Quién fue Baruc? Baruc era escriba, era copista fiel y estrecho colaborador del profeta Jeremías. Era estudioso, ¿no es cierto? Era aplicado Baruc. Era hijo de Nerías. Su nombre significa bendecido, bienaventurado. Él era fiel a Dios. Flavio Josefo afirma que Baruc provenía de una familia eminente y quien escribió una serie de profecías, de amenazas que Jeremías le dictó en el año 4 de Joacim y las leyó públicamente al año siguiente. Era hermano de Seraías, un funcionario importante en la corte del rey Sedequías, lo que sugiere que Baruc venía de una familia con buena educación y posición social también. Fue proclamador del mensaje profético, fue perseguido por su fidelidad. Sin embargo, fue escondido por Jehová para que no lo arrestaran. Baruc tuvo momentos de desánimo y en Jeremías 45 se lamenta de su situación. Él se siente abrumado por la persecución, pero Dios le da un mensaje personal. El Señor le dice que no busque grandezas para sí, pero que le concederá su vida como botín. Es decir, lo protegerá. Algunos estudios dicen que Baruc fue el probable editor del libro final de Jeremías. ¿Cuál era su función de Baruc aquí? Era copista y fiel escriba. Su función fue escribir todo lo que Jeremías le dictaba. Esto incluía profecías complejas, mensajes largos y detalles históricos. Su fidelidad garantizó que la palabra de Dios quedara preservada por escrito, incluso cuando el rey quemó el primer rollo. Segundo, era portavoz del mensaje profético. Baruc no solamente escribió el mensaje, sino que fue enviado a proclamarlo públicamente en el templo. Y esto lo convirtió en mensajero directo de Dios al pueblo. Estaba en un contexto de gran peligro, ya que el mensaje no era bien recibido por los líderes, tampoco por el rey. Tercero, defender y proteger el mensaje. Baruc estuvo dispuesto a arriesgar su vida por mantener y proclamar la palabra de Dios. Cuarto, ser un compañero leal en el sufrimiento.
Él acompañó a Jeremías en momentos difíciles, incluyendo persecuciones, arrestos y oposición constante. Baruc también sufrió de manera emocional y espiritual, y Dios se preocupó por él. ¿Por qué Baruc proclamó el mensaje en lugar de Jeremías entonces? Porque Jeremías tenía prohibido entrar al templo. Según los pasajes, Jeremías estaba preso y prohibido de entrar en la casa de Jehová. Es que las autoridades religiosas o políticas le habían vetado la entrada por sus mensajes incómodos y profecías de juicio. Jeremías ya era conocido por anunciar la destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico, mensajes que muchos consideraban traición y hasta blasfemia, ¿no es cierto? Pero hay un dicho que dice: el comando nunca muere, ¿ve? Si Jeremías no podía entrar, Baruc sí lo podía hacer. Y Baruc tenía que predicar la verdad absoluta de Cristo. También encontramos aquí persecución y rechazo. Jeremías era un profeta despreciado por los líderes de Judá, especialmente durante el reinado del rey Joacim. El capítulo 36 de Jeremías muestra que el rey quemó el rollo cuando escuchó su contenido, lo cual confirma el rechazo total del mensaje y del mensajero. Baruc, entonces, actúa como portavoz autorizado. Jeremías confía en Baruc para proclamar la palabra de Dios, lo cual nos muestra que este siervo no era solamente un escriba, sino un colaborador espiritual de confianza, ¿no es cierto, hermanos? Este Baruc fue enviado al templo el día del ayuno, una ocasión especial en la que el pueblo estaba más receptivo a un mensaje solemne. Entonces, esta misión afectó emocionalmente a Baruc. ¿Cómo vio Jeremías a este siervo de Dios que no dudó en predicar la verdad? Lo vio de diferente manera. Veamos estos aspectos. Jeremías lo ve con un lamento profundo. ¡Ay de mí ahora!, dice. Baruc expresa un lamento personal, lo que indica un momento de crisis interna. El ay denota dolor, frustración y desesperanza. Como asociado fiel de Jeremías, mi hermano. Como asociado fiel de Jeremías, Baruc tuvo que soportar mucha oposición y abuso. Ciertamente este hombre sufrió mucho por su fidelidad a Dios y también su fidelidad a Jeremías. Por lo tanto, sentía de alguna manera que se podía culpar a Dios por su labor y tristeza. Entonces, él estaba allí, abatido emocionalmente. Segundo, encontramos una gran carga emocional. Ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, decía. Se siente sobrecargado por el sufrimiento, lo que ya era doloroso. La situación de Jerusalén y el juicio inminente, ¿no es cierto? Eso le preocupaba a él, por eso estaba adolorido. Se ha intensificado con más tristeza, dijo. Este hombre se siente sobrecargado por el sufrimiento, lo que ya era doloroso. Se había intensificado con más tristeza aún. Y eso era por la situación de Jerusalén y el juicio que era inminente. Parece sentir que Dios mismo había permitido que su dolor aumente, lo cual revela su confusión y aflicción espiritual. Baruc siente cansancio físico y emocional. Trabajé en mi gemido, dice. O sea que Baruc no solo sufre emocionalmente, sino que su dolor lo ha agotado físicamente. Fatigado estoy de gemir, dice. Ha estado tan consumido por la aflicción que incluso su lamento se ha convertido en una labor continua y extenuante. Había llorado este siervo de Dios por las desolaciones que se avecinaban sobre su país y ahora llora por los peligros a los que se siente expuesto. Inclusive su propia vida se ve en peligro. Descanso no he hallado, dice. Está en un estado de agotamiento total, sin paz ni consuelo. Y esto podría referirse tanto a una falta de descanso físico como a una angustia interior constante. ¿Cómo se sienten los Baruc de hoy, los Baruc modernos, cuando ven infidelidad en el pueblo de Dios?
Si Baruc estaba profundamente angustiado por la situación espiritual y moral de Judá, el creyente fiel de hoy siente tristeza y dolor al ver cómo su iglesia o su comunidad o nación se alejan de la verdad bíblica. Baruc se lamenta porque el sufrimiento parecía aumentar y no encontraba consuelo. El Baruc moderno, mi hermano, se angustia porque a pesar de orar, de advertir o enseñar, ve que muchos no escuchan y abrazan enseñanzas falsas. Se angustia, hermano, el creyente fiel cuando ve que los hermanos son estáticos, fríos, sin ganas de hacer la obra misionera. Baruc experimentó el agotamiento emocional y espiritual, mientras que el creyente fiel también puede sentirse cansado, frustrado o incluso tentado a rendirse ante la indiferencia espiritual de otros. A veces nos desanimamos, ¿no es cierto? Cuando tú estás haciendo la obra misionera de Dios y estás a cada momento llamando a los hermanos para que vayan, para que ayuden, y ves indiferencia. Entonces eso te desanima, hermano. Eso desanima al creyente fiel. ¿Ve? Baruc sintió que Dios había permitido que su dolor aumentara. El creyente fiel de hoy puede llegar a sentir que Dios guarda silencio mientras el error se propaga, lo que genera confusión y lucha interna. Entonces, mi hermano, cuando más fiel seas, más carga tendrás. Y el ejemplo de Baruc nos anima a seguir adelante con el propósito de Dios. ¿Y qué nos dice la respuesta aquí? ¿Cómo describe Jeremías el estado emocional de Baruc? Él escriba. Jeremías describe a Baruc como angustiado, cansado y sin descanso, abrumado por el dolor y la tristeza. Pregunta número 7. Es la pregunta final de la lección. Y dice lo siguiente. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la angustia del escriba? ¿Qué dice el capítulo 45, versículos 4 y 5? Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares, a donde fuera, dice el Señor. Es una gran promesa, ¿no es cierto? Baruc estaba habituado a plasmar por escrito los mensajes que Dios comunicaba a Jeremías, destinado a otras personas, no a él mismo. Pero él expresa su tristeza y siente que sus esfuerzos no han valido la pena. Sin embargo, en un momento de desánimo y agotamiento, Dios dirigió una palabra especial directamente a él, reconociendo su esfuerzo y brindándole ánimo. Esta comunicación divina fue un recordatorio de que aunque Baruc solía ser el mensajero, también necesitaba recibir consuelo y fortaleza para continuar en su misión. Pero Dios también se dirige a Baruc para recordarle la inmensidad de su poder, un poder que se manifiesta especialmente a través del juicio divino. Este recordatorio sirve para que Baruc comprenda con mayor claridad la soberanía y autoridad absoluta de Dios para actuar según su voluntad, ¿no es cierto? Al poner en perspectiva las dificultades que Baruc estaba enfrentando, esta revelación le ayudaba a entender que aunque él se sentía abatido y agotado, había desafíos mucho más grandes y serios que se aproximaban para toda la tierra. Entonces, el mensaje divino no solo ofrece consuelo, sino también una visión más amplia de la situación, mostrando que el sufrimiento personal de Baruc es parte de un cuadro mucho mayor y que el poder de Dios domina sobre todo. He aquí yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra, le dice. Ahora, el Señor le da una respuesta fiel para un hombre fiel y valiente, pero primero lo confronta. Así que ponga atención aquí. El Señor le dice, y tú buscas para ti grandeza. Dios está confrontando a Baruc por tener aspiraciones personales en un momento de crisis nacional. Es como que Dios le hubiera dicho, no es momento de ambiciones personales, hijo, no las busques.
Eso revela el texto. Dios le dice que abandone esas aspiraciones. Es que no es tiempo de buscar gloria, comodidad ni éxito mundano. ¿Qué mal le dice el Señor? Yo traigo mal sobre toda carne. Es un recordatorio de que el juicio de Dios es inminente y universal. El mal, la calamidad o la destrucción vendrán sobre todos. Sin embargo, le hace una promesa: pero a ti te daré tu vida por botín. Aquí hay una promesa de protección personal. Aunque habrá destrucción, Dios le promete a Baruc que su vida será preservada como recompensa o como botín, ¿no es cierto? Donde quiera que vaya. Hermanos míos, cuando todo a nuestro alrededor parece venirse abajo y enfrentamos tiempos de incertidumbre o dolor, este pasaje nos invita a examinar nuestras motivaciones. No es tiempo de perseguir logros personales, reconocimientos o poder, sino de volver el corazón a Dios con humildad. En medio del caos, nuestra seguridad no está en lo que podamos alcanzar, sino en aquel que sostiene nuestras vidas. Aunque no siempre nos promete el Señor éxito terrenal, pero sí nos asegura su cuidado y su presencia. Dios guarda a los que le son fieles, y en medio de la tormenta, su mayor regalo es perseverar nuestra vida y darnos paz. Y eso es lo más importante y lo más bonito, ¿no es cierto, hermanos? Dios promete y da vida, pero da vida en abundancia, mis hermanos. Es el Señor quien da la paz, y la paz en abundancia también. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la angustia del escriba? Dios le respondió a Baruc que, aunque traería juicio sobre toda la tierra, preservaría su vida como recompensa, instándolo a no buscar grandezas, sino a confiar en su protección. Mis hermanos, en medio de un tiempo de crisis, exilio y aparente abandono, Dios le habla a través de Jeremías a un pueblo quebrantado, recordándoles que su amor es eterno y su fidelidad permanece. También hoy nos dice lo mismo. El profeta anuncia que Dios volverá a reunir a su pueblo y volverán a cantar y a disfrutar de la presencia divina. Este mensaje de restauración, mis hermanos, es especialmente significativo para nosotros como adventistas, ¿cierto? Que también esperamos el regreso de Cristo y esperamos la restauración final de todas las cosas, que Dios no ha olvidado a su pueblo y su plan de redención sigue en marcha. El profeta presenta el nuevo pacto, que es una relación más íntima, en que la ley de Dios ya no está solo en tablas, sino está escrita en el corazón. Este pacto, mis hermanos, no anula la ley de Dios, sino que la coloca en el centro mismo del ser humano, produciendo obediencia por amor y no por obligación. Para el pueblo de Dios, este pasaje es clave. Es que une la importancia de la ley con la obra regeneradora del Espíritu Santo y resalta la verdadera obediencia que nace de una experiencia personal con Dios. Ahora, los relatos de Ebed-Melech y de Baruc muestran que este pacto no es solo colectivo, sino profundamente personal. Mis queridos hermanos, Dios cuida de aquellos que confían en Él, incluso en medio de la destrucción. Ebed-Melech, un extranjero, recibe la promesa de protección por su fe. Y Baruc, angustiado por la situación de su nación, es consolado con la promesa de que su vida será preservada. Estos ejemplos entonces nos enseñan que Dios conoce nuestras luchas individuales y es fiel a cada uno de sus hijos. El nuevo pacto es mucho más que un cambio de método. Es la revelación de un Dios que desea una relación viva, cercana y transformadora con su pueblo. Hermanos, somos llamados no solo a predicar sobre el regreso de Cristo, sino a vivir desde ya una experiencia renovada con Dios, permitiéndole escribir su ley en nuestro corazón. Amigos queridos,
En medio de las pruebas, en medio de las incertidumbres y desafíos del tiempo del fin, podemos tener la seguridad de que Dios cumple sus promesas y no olvida a los que en Él confían. Por tanto, tenemos que obedecer a Dios por amor y por obra del Espíritu Santo también. Tenemos que obedecer a Dios como fruto, mi hermano, no por obligación. Que la paz de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, las gracias te damos por el pan espiritual que nos has dado en este día. Bendice, oh Señor, este trabajo que venimos realizando y que sirva de reflexión a las almas, Padre amado. Pedimos tu bendición y si es tu voluntad, permite que el próximo sábado estemos nuevamente compartiendo tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.